con el bebé? Bien, gracias. Bueno, yo para el 28 de enero, cuando sucedió el secuestro del bebé, estaba de visita en Buenos Aires con mi mamá. Yo nací en el 74 en Buenos Aires, de padre peruano y madre argentina. Mi mamá en ese momento vivía en Perú y vino a tenerme básicamente, y a los creo que 3 o 4 meses de nacida volvimos a Perú y veníamos de visita cada año a la Argentina, pero vivíamos en Cusco y después en Lima. Y para enero del 77, lo que yo tengo algunos recuerdos. Antes de venir a la Argentina habíamos estado en Canadá, habíamos pasado, no sé, estábamos cerca de fin de año y tengo recuerdos de impresiones fuertes por el frío que hacía y también de cosas que hablaba. Creo que yo hablaba mucho. Estaba en mayo, después cumplí 3 años y bueno, después de ese viaje vinimos de visita a Buenos Aires y nos alojamos en la casa de mi tía abuela Berta. Yo le decía abuela porque mi mamá había quedado huérfana de muy chiquita y esta tía la había criado y era como una abuela para mí, y estábamos en esa casa donde sucedió el secuestro. Y por lo que después pude charlar de cómo fueron las cosas, eh, el, Sofía y Alfredo creo que querían encontrarse con el bebé y con Malena. No sé si habían venido de Mar del Plata, me parece, y Berta había dicho que se podían encontrar en su departamento. Y mi mamá y su hermano, Jorge Campana, nos iban a llevar, iban a ir ellos dos a comprar un regalo para mi mamá que el día siguiente cumplía años, y después nos iban a llevar a la plaza a Malena y a mí. También en los días previos yo la había visto a Malena, mi mamá se había encontrado con el bebé y bueno, como teníamos como con Malena, nos llevamos unos pocos meses, compartíamos mucho, estábamos bastante juntas. Y, y bueno, cuando, cuando creo que quisieron ir a buscarnos a eso de las 2 de la tarde, para que, o bueno, después del mediodía, y Sofía le dijo a mi mamá que estábamos durmiendo la siesta, Malena y yo, y que pasaran un poco más tarde. Así que mi mamá y mi tío Jorge, no sé, siguieron dando vueltas cerca de la casa, que era en Marcelote de Alvear, entre San Martín y Reconquista, y cuando quisieron volver a buscarnos, ahí ya había comenzado este operativo. eh, y mi mamá se dio cuenta. Mi tío Jorge había parado eh, el auto porque no había lugar donde estacionar, y ella iba a subir rápido a buscarnos para llevarnos a la plaza, y cuando se bajó se dio cuenta de todo este operativo. A ella le dio mucho miedo subir porque, bueno, vivíamos en Perú, no sé, conocía mucha gente y tenía mucho miedo de cosas que sabía y de qué podía pasar si a ella la agarraban. Además, había hablado en esos días previos también con el bebé de su situación y de que él estaba buscando un pasaporte, y bueno, la familia le decían que saliera, sabían que él estaba en peligro. Y, y en ese momento ella se desencontró de su hermano, porque ella salió caminando y después su hermano, cuando volvió, no sabía que ella no había subido, y él eh, subió, a pesar de todo, ahí con todo el operativo, él quiso subir. Y bueno, yo tengo recuerdos de ese momento en ese departamento. eh, Tengo un recuerdo de varios hombres entrando, eh, y, y de como caos y confusión, y que a Malena y a mí
nos pusieron en un cuarto y nos dijeron, nos cerraron la puerta y nos dijeron que tratáramos de dormir, cosa que no hicimos. Tengo así como el recuerdo de que hablábamos. Y, y más tarde, no sé, yo tengo un recuerdo como que era de noche, nos llevaron en un auto, y este es el recuerdo como más fuerte que tengo más presente de esa noche, fue que yo vi como les vendaban los ojos a todos, y como yo hablaba, pregunté qué pasaba, y me dijeron que estaban jugando al gallito ciego. Eso después lo recordé siempre, me acuerdo de contarlo. Eh, Después tengo, no sé, un vago recuerdo de que llegamos a algún lugar, y al día siguiente, yo sé que salimos al día siguiente con Sofía y Alfredo y Malena, Alfredo padre, y, y que bueno, me reencontré con mi mamá. Ella mandó a alguien a buscarme, y, y bueno, ahí no tengo ya muchos más recuerdos. Eh, Sé que eh, en algún momento mi mamá me llevó a Mendoza para, para poder ocuparse de su hermano que había subido. Además ellos, como eran huérfanos, no había, digamos, otro familiar más cercano, porque además mi abuela Berta, bueno, toda la familia se habían ido de esa casa, estaban cada uno, no sé, en algún otro lado. Nosotras estuvimos varios días durmiendo en distintas casas que nos ofrecían, y bueno, al tiempo mi mamá pudo saber que Jorge, a su hermano lo habían soltado, y también creo que saber un poco cómo era toda la situación, y volvimos a Lima, no sé si al mes o, o cuándo, y después, bueno, esto que voy a contar, no tengo el recuerdo puntual, pero sé que cuando mi tía Berta a los, no sé, a los 2 meses iba a venir a Perú de visita, y mi mamá me contó que iba a venir la abuela Berta a visitarnos, y yo ahí empecé con un tartamudeo muy intenso, que no podía hablar, y bueno, eso duró varios días y no se iba. Mi mamá no sabía bien qué hacer, y le habían dicho que tratara de hablar conmigo de lo que había pasado. Entonces, bueno, en un momento me sentó y me preguntó si yo tenía miedo, porque algo hablábamos. Ella dice que en un momento, este, los días después de este episodio, que la volvimos a ver a Malena, ella escuchó que yo le decía a Malena si se acordaba de que habíamos hecho una canción de Los Palos con Sangre. Y bueno, de todo eso que había pasado, había quedado como el título Los Hombres Malos, y mi mamá me preguntó si yo tenía miedo de que, de que con la tía Berta, con la abuela Berta, vinieran esos hombres malos a Perú, y yo le dije que sí. Y bueno, ahí me explicó que no podían venir, que estaban en la Argentina, que ahí estábamos a salvo, y bueno, y al poco tiempo se me fue ese tartamudeo. Em, Después nosotros volvimos, bueno, ya no sé si en el 80 o en el año 81, y, y bueno, el otro recuerdo, después no es que he hablado muchas veces de todo esto, aunque en la infancia, como tenía este recuerdo, esta imagen de,
de los ojos vendados, de lo del gallito ciego, lo, lo comentaba en la infancia, digamos, con, no sé, con mis amiguitas, o era un recuerdo recurrente. Y bueno, después tuve una vez un episodio ya a los 20 y pico de años. Yo vivía ahí en Londres y me habían alojado en la casa de un periodista que escribía sobre los juicios, y, y yo dormía cerca de la oficina donde estaba el fax y las llamadas, y un día entró una llamada que yo la escuché en el contestador telefónico, y, y bueno, decía que era un militar que lo estaba buscando, eh, que iba a ir ahí a matarlo, no sé qué, y bueno, yo escuché eso y me dio o sea, un ataque como de pánico, no sé, no podía respirar, no podía hablar, y bajé. Me acuerdo, bueno, ahí me senté y no sentía que eso, el terror total, y no poder respirar, no poder hablar, y bajé, porque era una casa con varios pisos, a contarles de esta llamada a los dueños de casa. Bueno, resulta que esa llamada había sido como un chascarrillo que había hecho alguien, que se habían hecho ahí. No era cierto, pero yo ahí tardé un rato en poder hablar, y bueno, eso me impresionó mucho, porque después me pareció que era tan absurdo sentir tanto miedo, en Londres, viviendo en Londres, por una llamada. Pero bueno, ese es el otro recuerdo que tengo, como de haber revivido lo que había pasado. Y bueno, no sé si tengo mucho más para decir. Bien, Ay, no escucho. vamos a hacerte algunas preguntas. No, te estaba agradeciendo Ahí el está. testimonio. Ahí estoy, ahí estoy. Eh, ¿Podrás darnos si bien diste los nombres de pila, si podrás darnos los nombres y apellidos de todas las personas que nombraste, tratando de ubicar familiarmente a cada uno? Si bien algo explicaste sobre tu tía abuela, para poder entender el mapa familiar con nombre y apellido. O sea, Bien, estaban en la casa de... estábamos en la casa de Berta Jusen, Sí, que era esta casa en Marcelo de Alvear, que era mi tía abuela, pero yo le decía abuela. Jorge Campana es el hermano de mi mamá, Marta Josefina Campana, y ahí estábamos. Berta había salido para este encuentro de Sofía y Alfredo D'Alessio padre, con el bebé, con José Luis D'Alessio, y bueno, estábamos con Malena D'Alessio, que es mi prima. bien. ¿Y cuál es la relación entre Sofía y Berta? Son hermanas, Son hermanas. O sea, es Sofía Jusen. exacto. Bien. Vos hablaste en un momento que los llevan y contaste el episodio de las vendas y en lo que te habían dicho del gallito ciego. ¿Recordás o pudiste reconstruir a quiénes llevan, a dónde los llevan, si lo supiste, cuánto tiempo los llevan? Eh, yo lo que recuerdo es que en el auto que íbamos eran varios adultos vendados los ojos, por eso me llamó la atención y pregunté. Eh, y con respecto a dónde nos llevaron, años más tarde, muchos años más tarde, hablando con mi tío Jorge Campana, eh, él me contó que nos habían llevado en ese entonces era una comisaría que está en Huergo, al 550, y yo fui a la entrada en ese momento y recorrí la cuadra caminando, y bueno, me resultó familiar. Lo que yo recuerdo es que en todo ese episodio
no. Recuerdo estar como despierta, observando, evidentemente entendiendo algo de lo que pasaba, del peligro, ¿no? Y supongo que también en el momento que entraron en el departamento, eh, que bueno, entraron con armas, ¿no? Mi mamá que estuvo, que se dio cuenta, vio eh, que estaban estos hombres con escopetas y, y bueno, tengo como ese recuerdo de que el momento en que irrumpieron en el departamento fue bastante caótico y violento y que ahí nos dijeron que nos quedáramos en este cuarto. Vuelvo al tema del auto. Sí. ¿Nos podés decir también, por recuerdo propio de infancia o por reconstrucción, entonces, quiénes eran los o las adultos que iban en ese auto, en el secuestro a este primer lugar? Sofía, Yusem y Alfredo padre, creo que seguro. Después yo me parece que quizá también mi tío Jorge, este, no podría decir con exactitud cuántos. Mi recuerdo es que era como un auto grande y que yo veía eh, como, pero eso igual, o sea, tengo la imagen como de las vendas, pero cuántos adultos no. Lo que sí recuerdo es que eran muchos, o para mí, este, parecían muchos, me llamaba mucho la atención que todos tuvieran los ojos vendados. Bien, y por lo que supiste o reconstruiste, ¿recordás, te dijeron cuánto tiempo fueron llevados a este lugar el que acabas de describir primero? Eh, por lo que pude reconstruir, fue un día más o menos, esa noche y al día siguiente, en algún momento del día, nos dejaron ir. A Sofía, Alfredo, D'Alessio padre, a Malena y a mí. Mm. Después supe, bueno, lo que había pasado con, con, con mis tíos, con el resto de mis tíos. Mm. ¿Recordás qué pasó con ellos, con No, tus es algo tíos? que pude reconstruir con las charlas, con el tiempo, ¿no? De que habían estado secuestrados. Ujú. Y, y bueno, el bebé que había desaparecido. Después, ahora que estamos hablando de esto, también por lo que pude reconstruir y lo que hablé con mi mamá, eh, hubo ese tiempo que estuvimos como dando vueltas, durmiendo en distintos lugares hasta que ella se animó a ir al departamento donde nos habíamos alojado y bueno, le habían robado muchas cosas, a ella le habían robado varias cosas, y, y bueno, recuperó lo que pudo y ahí volvimos a Perú. Cuando hablas de cosas robadas en el departamento, ¿es el de la calle Marcelo T. de Alvear? Exacto, sí. Bien. ¿Te contaron o supiste después en qué lugar las liberaron a todo este grupo de 4 personas? Eh, no, eso la verdad es que no Ah, lo está supe, bien, está bien. dónde nos liberaron. Eh, sé que para que yo volviera con mi mamá, Sofía y Alfredo salieron a caminar con Malena y conmigo, y le avisaron a mi mamá que iban a estar caminando por una calle, creo que era la calle Tucumán, donde ellos vivían, y que ahí ella pasara y, y me iban a entregar a mi mamá.
Con los años, por lo que dijiste en un momento, pudiste hablar con tu tío Jorge Campana sobre lo que había pasado. Además de esto que contaste en un momento, ¿te dio algún detalle más de lo que le había sucedido a él, de si había, si lo había visto, o a Alfredo, o a José Luis el Bebe? Sí, sí, él los había visto. No es que hablé, no era un tema fácil de hablar. No es que hablé muchas veces con mi tío Jorge Campana de esto, pero sí sé que él recordaba muchas cosas. Hablando con él fue esto que yo le contaba de mi recuerdo del auto. eh, y, y él, bueno, sí supe que los había visto a los dos, a Alfredo y al bebé, y que habían estado en cautiverio juntos. Para informarle al tribunal, ¿qué pasó de la vida de tu tío Jorge? Hasta ahora, mi tío Jorge falleció hace, no sé, ya varios Muchas años. veces la Em, Unos años antes de que falleciera fue que volvimos a hablar un poco de todo este asunto y, y bueno, para él era muy difícil hablar, creo que inclusive con mi mamá era muy difícil para ellos hablar de todo esto, no era un tema fácil de hablar. Ah. Florencia, hablaste del tema de la tartamudez, pero queríamos preguntarte si dejó consecuencias esto en tu vida, en la actualidad, y si tenés ganas de contarlas. No, simplemente cuando hablo de este tema es un poco conmocionante. El recuerdo más fuerte que tengo es este que relaté de cuando yo ya tenía 20 y pico de años. eh, y no es un tema del que me sea fácil hablar ni recordar. Y digamos, en mi vida he tenido situaciones eh, en las que he sentido mucho miedo, como un miedo un poco eh, irracional, que no tiene lógica. Y, y bueno, sí, siempre lo asocié con este episodio. Eh, y, em, y de chica, sobre todo, creo que en la infancia es algo que, que fue como un recuerdo recurrente, todo eso que había pasado y las imágenes que tenía. Este, Creo que por eso perduró, no sé, y no me olvidé, era como algo que me seguía resultando muy fuerte, ¿no? Como experiencia. Y, y bueno, sí, tengo recuerdos así como de sentir miedo, ¿no? Pero más que nada es cuando hablo de lo que pasó que vuelve como un poco esa sensación. Bien, gracias. Presidente, yo voy a revisar en mis notas, salvo, bueno, después preguntarle a la testigo si desea agregar o decir algo más al final. Por el momento también cedo mi turno. Gracias, doctor Yonto. Pregunto a las querellas que participan en la presente audiencia si hay alguna pregunta para la señora Florencia Bernales. El Ministerio Público Fiscal.
No, presidente, solamente agradecerle a la testigo por la presencia. Gracias. Gracias, doctora Orling. Las defensas públicas y particulares. No, presidente. Gracias. Bien. Los colegas, ¿alguna pregunta para el testigo? No, presidente, gracias. No hay preguntas, presidente, gracias. No, muchas gracias. Bien. Le pregunto, señora Bernales, conforme lo ha manifestado el doctor Yonto, si usted tiene algo más que nos quiera decir al tribunal. No, solo quisiera que se haga justicia lo antes posible.